Un hombre con una bolsa de papel blanca en la cabeza se presenta en el escenario y dice: jamás comprenderéis por qué yo, tranquilo entre un vendaval de burlas, llevo en un plato el alma al festín de los años futuros. Por el carrillo rasposo de las calles, resbalando como lágrima inútil, yo quizás sea el último poeta. Y en una de esas, fíjense que a lo mejor sí era el último poeta, porque poco después, en esta producción dirigida por él, escrita por él y protagonizada por él, otro de los personajes creado por él tenía este parlamento. A un hombre grandote y sucio le regalaron 2 besos. El hombre torpe no sabía qué hacer con ellos, dónde ponerlos. La ciudad toda de fiesta cantaba aleluyas en los templos. La gente salía para vestir de domingo, pero el hombre tenía frío y óvalos en las suelas. Eligió el mayor de los besos y lo calzó de galocha, pero el frío fiero le mordió los dedos. Bien, enfadóse el hombre, voy a tirar estos besos inservibles. Y los tiró, y ahí mismo a un beso le salieron orejas y se puso a girar como una peonza y chilló con voz fina: mamita. Asustado, el hombre arropó con los andrajos de su alma al cuerpecito tiritando y lo llevó a casa para ponerlo en un marquito azul. Removió el polvo de las maletas buscando el marquito y al revolverse, el beso tumbado en el diván, enorme, grasoso, crece, ríe, enfurece. Dios, lloró el hombre, nunca creí que me iba a cansar tanto. Debo de ahorcarme. Y mientras colgaba, asqueroso, ruin, en los tocadores las mujeres, fábricas sin humo y sin chimeneas, hicieron millones de besos de todos los tipos, grandes, pequeños, con carnosas palancas de labios chapaleantes. Y entonces entran a escena los niños besos. Nos han fabricado en serie. Tome, ahora llegarán los demás. Por ahora 8. Yo me llamo Dimas, por favor. Este es un fragmento de Vladimir Mayakovsky. Bueno, sí, está escrito por Vladimir Mayakovsky, pero en realidad es un fragmento de una obra de teatro de la autoría de Vladimir Mayakovsky que se llama Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky era un dramaturgo, bueno, también era un poeta dramaturgo, y esto que les estoy leyendo es un espectáculo de cabaret. Vladimir Mayakovsky también era actor, también era muy galán, por cierto, y tenía como 22 años cuando escribió la obra de teatro homónima, o debería yo decir quizás epónima, pues se llama, como él mismo, Vladimir Mayakovsky, para representarla en un cabaret de la ciudad de San Petersburgo que a la sazón se llamaba El Perro Callejero. ¿Por qué el perro callejero? Porque los poetas del futurismo soviético, que era un heredero del futurismo italiano, que asumía varios de los preceptos de Marinetti, aunque en lugar de ser de derecha eran de izquierda, de hecho estaban adscritos a la revolución bolchevique, bueno, pues creía que el cabaret era un lugar justamente para el hecho poético. De hecho, pues existe un manifiesto a tal efecto, un manifiesto que firma Mayakovsky junto con otros poetas que se llama Una bofetada al gusto del público. Dice así: a los lectores de nuestro nuevo primer inesperado. Solamente nosotros somos el rostro de nuestro tiempo. El cuerno del tiempo suena a través nuestro sobre el arte verbal. El pasado es estrecho. La academia y Pushkin más incomprensibles que jeroglíficos. A echar a Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy y todo el resto por la borda de la barca de la modernidad. Quien no olvida el primer amor no conocerá el último. ¿Quién irá incauto a dirigir su último amor a la perfumada lujuria de Valmont? ¿Acaso hay en ella algún reflejo del alma viril del día de hoy? ¿Quién irá pusilánime a acobardarse para ir a arrancarle la coraza de papel al negro frac del guerrero Briusov? ¿O es que dentro de ella están las auroras de belleza inauditas? Lávense las manos tras tocar el moco mugriento de los libros escritos por esos innumerables Leónides Andreyeves. A todos esos Máximos Gorkis, Kuprines, Bloques, Sologubes, Remisovs, Averchenkos, Chiornis, Kuzmines, Bunines y todo el resto, solo les hace falta una cabaña en el río. Es la recompensa que él guarda para los costureros. Desde lo alto de los rascacielos contemplamos su nulidad. Ordenamos que se honren los derechos de los poetas. 1. A la expansión del léxico en todo su espectro con palabras arbitrarias y derivadas. Verbo innovación. 2. Al irresistible odio hacia el lenguaje que existió antes que ellos. 3.
a apartar con horror de nuestra frente altiva la corona de gloria de apeso que ustedes han armado con ramos de hojitas de papel de baño. 4. A pararse sobre el macizo de la palabra nosotros, en medio de un mar de abucheos e indignación. Y si por ahora todavía quedan en nuestros versos sucios estigmas de vuestro sentido común y buen gusto, aún así en ellos titilan por primera vez los fulgores de la nueva belleza futura, de la palabra autovalente, autosuficiente, firmado en Moscú en diciembre de 1912 por Burliuk, Khrushchev, Mayakovsky y Chlenikov, poetas en aquel momento. Es decir, bueno, pues sí hay una relación entre la poesía y el cabaret, mal le pese a la gente últimamente. Y si no, pues hay que írselo a preguntar a mucha gente en el pasado, hay que írselo a preguntar a Tristan Tzara, al cabaret Voltaire en Zurich. Hay que írselo a preguntar a Guillaume Apollinaire, al Lapin Agile en París. Hay que írselo a preguntar a Jean Cocteau, al Bœuf sur le Toit. Y hay que írselo a preguntar ni más ni menos que a Bertolt Brecht, que incluso fundó su propio cabaret, un cabaret que se llamaba Die Rote Zwiebel, es decir, la uva roja, y en donde ensayaba algunos de los textos que no necesariamente iban a terminar representados en los teatros de Max Reinhardt, musicalizados por Kurt Weill, o que no iban a necesariamente a ser publicados como poemas, que también los tuvo muchos publicados Bertolt Brecht. El asunto ¿es el cabaret el lugar de residencia por antonomasia de la poesía? ¿Es el cabaret en el año 2021 el lugar idóneo para promover la creación poética? ¿O es un lugar que hace presentaciones de libros? ¿O es otra cosa? ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Quién tiene que animar el cabaret? ¿El cabaret puede ser una expresión de Estado o tiene que ser una expresión por fuerza subversiva y que cuestione el establishment? ¿Quién define qué es una política de promoción de la poesía? ¿Quién define qué es una política poética de vanguardia en el año 2026? Es lo mismo que en el año 1914, cuando hacía esto Vladimir Mayakovsky. O dicho de otra manera, ¿cómo lidiamos con el problema de la casa del poeta Ramón López Velarde? ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón la autoridad que quiere poner un cabaret? ¿Tienen razón los poetas que han descolgado una bandera de la diversidad sexual? ¿Tienen razón los unos cuando acusan a los otros de ser como Trump o los otros cuando acusan a los unos de ser como Trump? Y mientras tanto, la poesía. He ahí la pinche complejidad de la íntima tristeza reaccionaria de la promoción poética en nuestros tiempos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast que estamos a punto de transformar en una tertulia futurista, pero nos va a amparar de ello y de muchas otras cosas Rocío Cerón, mi invitada hoy, que es poeta ella misma, pero también es otras cosas, y esa es una de las razones por las que la invité, y entre las otras muchas cosas que es y que hace y que la han llevado a frecuentar espacios no necesariamente asociados con la poesía a priori, es sobre todo, creo yo, la más importante promotora de la poesía propia y ajena en este país. Y alguien cuya voz pues parece urgente en este momento, Rocío, porque yo empiezo a sentir, después de los zafarranchos que han sucedido recientemente en la casa del poeta, pues que todos están equivocados y que la poesía es la que sale perdiendo. Voy a resumir rápidamente esta historia. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, sale a anunciar que la casa del poeta Ramón López Velarde, que así se llama porque era del señor poeta Ramón López Velarde, va a llamarse ahora Casa de las Palabras, porque eso es más incluyente, y va a albergar un cabaret, lo cual no sé si sea la mejor política pública de promoción de la poesía,
pese a que Mayakovsky o Cocteau o Brecht o Apollinaire podrían estar de acuerdo. Después de esto, lo que sucede es que un grupo de poetas se levanta en armas, se queja de que quieren hacer ahí un cabaret, de que el director del recinto sea alguien que viene del mundo del cabaret, es alguien que es un dramaturgo que escribe cabaret, Andrés Carreño, y después, digamos, mucha presión pública, muchos actos de presión pública y algún zafarrancho en donde incluso se descuelga una bandera de la diversidad sexual de la Casa del Poeta, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México recula y dice, ok, ya no. Llaman a un colectivo de poetas, al colectivo de poetas agrupado en torno a la editorial Círculo de Poesía, para ver si se hacen cargo de que haya una cátedra permanente Ramón López Velarde, pero los poetas disidentes siguen enojados. Finalmente se da un encuentro entre ambos bandos de poetas y se arma, lamento citar a Eugenio Derbez en un lugar tan refinado como este, pero decía Armando Hoyos que una pelea entre poetas era una poetisa y creo que eso es lo que se armó en ese contexto. A ver, ¿qué pasó, Rocío? ¿Qué parte no estamos logrando ejercer como política de promoción de la poesía? Creo que de ninguno de los dos lados. No, yo creo que en realidad lo que está sucediendo es que hay un asunto sobre el entendimiento, por ejemplo, del cabaret. Yo creo que si justamente lo que acabas de hacer, que es esta introducción sobre la historia del cabaret y su vínculo absoluto con la poesía, o sea, si hubiera tomado desde ahí quizá la Secretaría de Cultura un poco, o el grupo Ulises, o las lecturas que se hacían de poesía en voz alta en Casa del Lago, que se sigue haciendo el festival, o si hubiera entendido como que la vocación de la casa seguía siendo la poesía, pero ¿no? Siempre con esta apertura hacia el acto escénico, la poesía con música, la poesía sonora, la poesía extendida o expandida, como lo quieras ver, y quizá no hubiera sido tan terrible y caótico lo que pasó, ¿no? Creo que es un asunto de nomenclatura y de historia y de haberle dado contexto a lo que estaba pasando en Casa del Poeta. Por el otro lado, efectivamente, hay algunas casas como la de Asunción Silva en Bogotá, o la Maison de la Poesía en Francia, ¿no? O la Casa de la Poesía, Haus für Poesie de Alemania en Berlín, que están dedicadas, casas que están dedicadas a la poesía. Y si tú ves su programación, son absolutamente incluyentes. Es decir, que hay no solamente videopoesía, o sea, la Casa de la Poesía en Berlín tiene un festival de videopoesía que se hace anualmente hace muchos años. Entonces creo que el problema es Videopoesía, déjame aclarar para los que no lo sepan, que no es necesariamente que yo le ponga una cámara de video, como se la tiene puesta Tere a Rocío en este momento, y Rocío nos lea un poema, sino es un hecho poético, un producto poético que se produce a partir de imágenes de video, que toma, digamos, como sintagmas las imágenes de video. Pero que parte desde el poema. O sea, siempre hay un punto, digamos, dentro de la poesía o de la poesía expandida que tiene como punto de origen el lenguaje, ¿no? El lenguaje poético, la poesía. La cuestión aquí es que en realidad es muy parcelario lo que yo veo, ¿no? Es mucho de parcelas, pequeñas parcelas de poder. Creo que no debía de haberse cambiado el nombre de la Casa del Poeta porque, bueno, la Casa del Poeta Ramón López Velarde es importante para los vecinos, para los colonos, para los poetas, y tiene un museo que aloja, ¿no? Parte de, pues sí, de cómo vivía Ramón López Velarde, una biblioteca, etcétera. Pero habría que irse también a los orígenes de la Casa del Poeta. La Casa del Poeta tenía una librería que fundó Gabriel Macotela y Yanni Pecanins, que tenían La Cocina, ediciones, y tenían otros libros de libros de artista, libros de poesía, y de donde salieron, por ejemplo, espectáculos, porque eso era un espectáculo, performance, como Babel, ¿no? Donde el libreto lo hizo David Huerta, toda la parte de la escenografía la hizo Gabriel Macotela, en fin, como que creo que el problema es que la Casa del Poeta es un espacio donde, por ejemplo, yo presenté mi primer libro, Basalto, todo el mundo hemos presentado ahí algo, pero sí que tenía quizá un poco como esta falta de espacio como para otro tipo de experiencias poéticas. A ver, yo ¿no? creo que estás dando, digamos, en el clavo de varias cosas. Primero, creo que cuando tú y yo éramos jóvenes, y ya hace un ratín de esto, la Casa del Poeta era un lugar sin mucho presupuesto,
pero un poquito más relevante de lo que había sido en tiempos recientes. Es decir, era un lugar en donde todavía pasaban cosas. Estaba esa librería. Yo recuerdo algunas tertulias en el Café Bar Las Hormigas, no espectacularmente propositivas, pero había gente interesante Sí. y se leía y se discutía y pasaban cosas. Y recuerdo pues, haber presentado o oído a ver presentaciones de libros de muchos amigos que eran buenos poetas de nuestra generación en aquella época. Lo siento como un lugar muy noventero, si me provocas, o muy Bueno, dos milero. Sí fue a sí, no, menos, no, ¿no? sí, o sea, yo lo que creo es que lo que sucedió fue que la realidad, que es múltiple, o de pronto empezamos a ver que los espacios, pero eso sí es desde hace mucho. Cristina Rivera Garza hizo un texto en contra del mantel verde, las lecturas de mantel verde, un poco criticando justamente el formato, salió publicado en Letras Libres, que tenía que ver con ese formato como de una mesa de lectura donde leían 6, 7 minutos cada poeta, no sé qué, no podía haber música, no podía haber video, nada, ¿no? O sea, como que era una lectura tal cual. Y de pronto empezaron a ver otros espacios. Y pienso en Antonio Calera, como cuando estaba en Casa Vecina, y eso estamos hablando en el 2000 y cacho, o sea, hace 20 y tantos años. Entonces, siempre hubo otros espacios, digamos, alternos, alternativos, independientes, no Caja 2, la Casa Vecina, espacios que de pronto Motín Poeta con Carla Fessler y yo hicimos, ¿no? Que de alguna manera daban cuenta de esas fricciones que había entre el lenguaje poético y otras artes, otras disciplinas artísticas. Casa del Lago, con poesía en voz alta, ¿no? Que también fue un espacio importantísimo. Entonces, sí, creo que al paso de los años, entre que no tenían mucho presupuesto, hay que decirlo, ¿no? Que tenían poco presupuesto, entre que la pandemia tampoco ayudó a que se hicieran solo las lecturas en línea, ¿no? Y que era difícil para otro tipo de poesía entrar a acceder al espacio de Casa del Poeta, pues sí, creo que hay un desfase generacional, un desfase de mirada, un desfase de visión, aunque lo que se hacía en Casa del Poeta, en su sector, digamos, en lo que hacían, era correcto, estaba bien. Y nosotros, y te lo digo porque yo llevo la cátedra de poesía iberoamericana del Sacrosa en la Universidad del Claustro de Sor Juana y hacíamos los coloquios con ellos y la cátedra nació conjuntamente con ellos. O sea, era una cosa que se hacía en alianza. Pero siempre creo que la Casa del Poeta tenía un poco ese espacio como de una cosa mucho más formal y se entendía porque había estos otros espacios que empezaron a tomar las librerías independientes. O sea, es decir, Utópicas, Polilla, El Desastre, Casa Tomada, etcétera. Todos estos espacios y más underground todavía, lugares donde los poetas de pronto iban y hacían estas improvisaciones. Anne Waldman pasó por ahí, que pueden ser Venas Rotas en la Roma, ¿no? O las tardes que se hacían de Radio Niágara, ¿no? Con un pintor que se llama Gritón y músicos, donde Anne Waldman una vez dijo, esto es lo que está sucediendo en la escena de la poesía mexicana y de la poesía internacional con música más importante. Es mucho más interesante que lo que pasa en Nueva York. Imagínate diciendo esas cosas en nuestro país y cuando uno piensa que la poesía era solamente lo que pasaba en este formato, ¿no? Es que yo creo que ahí está, digamos, el origen del problema. Es decir, si yo hago un repaso de lo que pasó en los últimos 25 o 30 años, recuerdo en efecto, Carla Fessler y tú fundan Motín Poeta y entonces empiezan con una campaña que fue muy perturbadora en aquella época, lo digo de manera muy feliz, que era leer es sexy. Y de pronto era wow, sí, cierto. La poesía era del Villar de Lucrecia. Era del Villar de Lucrecia. Bueno, el Villar de Lucrecia, que es otro proyecto tuyo, que era vamos a editar poetas latinoamericanos. Vamos a editar en México un poeta de un país distinto de Latinoamérica y vamos a formar una colección. Y de pronto sacabas un proyecto como Urbe Probeta, en donde estabas haciendo un disco, pero de pronto tú y otros poetas estaban haciendo videopoesía, estaban coqueteando con el arte sonoro. De pronto, en Casa del Lago, Pacho retoma un viejo proyecto de Juan Vicente Melo y Octavio Paz y Juan José Arreola, que era poesía en voz alta, que ya era muy osado para los años 50, 60, que era justamente tender puentes entre lo poético y lo escénico, y lo vuelve un festival fundamentalmente de spoken word. De experimentación, yo diría de experimentación poética, pero sí mucho de spoken, sí, también. Y eso también creo que es algo que pasó relevante en el camino, es decir, el spoken word es un fenómeno que surge, yo diría que en buena medida en Estados Unidos y en buena medida en las minorías étnicas y sexuales estadounidenses. Es un fenómeno muy de las comunidades negras, de las comunidades latinas, de las disidencias sexuales.
en donde, digamos, se juntan a leer y a performear de alguna manera sus textos poéticos, y eso es un factor creador de comunidad. Absolutamente. Creo que la casa del poeta lo que se volvió sobre todo pues, fue el venue del establishment poético. Es decir, tú tenías un amigo que iba a publicar en Verde al Lago o en Círculo de Poesía o en Bonobos o en cualquier o en Aldus o en cualquier editorial de poesía correcta, súper correctos, todo bien con las editoriales. Y entonces llamaba a un par de amigos poetas o no poetas, les ponían mantelitos verdes y botellitas de agua y presentaban un libro. Eso es lo que pasaba en Casa del Poeta. No mucho más, ¿no? Sí, eso sí es real, eso sí es real. O sea, sí es un espacio donde hubo muchas presentaciones de libros. Yo creo que todo el mundo ha pasado a presentar libros por ahí, pero efectivamente todo lo que sucedía en el universo, por ejemplo, del fanzine, en el universo también de incluso de muchas de las disidencias. Por ejemplo, pienso en Perra 666, ¿no? Que son Palomares, Priscila Palomares y otra chica de GC, ¿no? Ellas hacen lecturas en voz alta y, bueno, hablan desde las disidencias y desde una cosa mucho más, pues sí, sobre sus amigos y la amistad y los espacios, ¿no? De afecto radical, de ternura radical, etcétera. O sea, esta cosa de creación de comunidad. Claro, de creación de comunidad, donde de pronto, pues efectivamente había otras comunidades en casa del poeta. Mira, es así, cuando nosotros hicimos en fiestas, en algún aniversario del Villar de Lucrecia de Leer Sexy, hicimos una mega fiesta donde hicimos bombardeos poéticos por Ibero 99 y se vendieron libros. Tú no podías los entrar. Bombardeos poéticos. Los bombardeos poéticos era que básicamente oías en Ibero 99 un medio track, no música con lecturas de poesía de poetas latinoamericanos, invitándote a la fiesta de aniversario del Villar de Lucrecia, que fue en Border, ¿no? Donde había DJs, música, etcétera, y entrabas con un mínimo cover, que en realidad era el costo del libro, y te dábamos el libro y la cerveza. Y la gente me decía, oye, pero es que a lo mejor van a dejar los libros abandonados de poesía y porque la gente quiere bailar. Llegaron 300 personas, movimos 300 libros en una sola noche, ¿ok? Y después hubo una reseña de José María Espinaza diciendo que el Villar de Lucrecia vendía libros como si fueran cupcakes, como si fuera un pecado mortal hacer una fiesta y desplazar los libros de esa manera. Estamos hablando efectivamente de una generación de poetas y estamos hablando de eso fue en el 2005, hace 21 años. Hace 21 años de ese comentario. Creo que ha cambiado radicalmente más aún lo que está sucediendo en la poesía y creo que lo que sucedió fue que en la Casa del Poeta tenía una idea se tenía una idea de lo que tenía que ser la poesía y todo lo demás estaba empezando a reventar, ¿me entiendes? Por toda la ciudad, por todo el país, relacionado con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con una poesía mucho más activa, con una poesía que es escénica, con una poesía que está bombardeando, que de pronto utiliza el radio o los medios, ¿no? Para hacerse presente, o un picnic poético como un performance de una acción donde lees ahí o en los espacios de la azotea, en fin, como que sí creo que hay ahí pues sí, un parteaguas, una disrupción entre lo que sucedía en Casa del Poeta y lo que estaba sucediendo en las otras realidades del mundo poético. Ahí, digamos, empieza a haber una vertiente institucional del problema, porque, digamos, mientras Casa del Poeta es un lugar un poquito envejecido, respetable, pero un poquito envejecido, se queda sin fondos. Es decir, eso es verdad, hay que decirlo. Era una institución de asistencia privada que subsistía a partir de, supongo que mecanismos de financiamiento que tenían que ver sobre todo con los autogenerados. Supongo que el Café Bar Las Hormigas. Pero estaba cerrado desde la pandemia. Estaba cerrado desde la pandemia. Ya no tenían esa entrada. Y lo rentaban para presentaciones y para eventos. Digo, a mí me tocó llegar a rentar para eventos no poéticos la Casa del Poeta alguna vez. Desde pactos políticos me llegó a tocar rentarlo alguna vez, etcétera. Se financiaban como podían, hasta que terminaron no financiándose. Al no financiarse, enajenan, digamos, la administración, no la propiedad, pero sí la administración, al gobierno de la Ciudad de México, que lo mantiene como en un business as usual. Eso es lo que había pasado. Cuando, y digamos, creo que es parte del quiz de la discusión entre los dos bandos, pues es un real estate muy valioso. En la Roma. En la Roma. Al lado de Casa Lama, media cuadra del edificio Balmori, atrás a 2 cuadras de Colima, la calle más cara de la colonia Roma. Sí.
Eso la vuelve evidentemente muy atractiva. Sin embargo, se tarda en hacer algo ahí el gobierno de la Ciudad de México, y cuando lo hace, creo que lo hace, pues digamos, un poco rápido, de bote pronto y dándose un balazo en el pie. ¿Por qué dándose un balazo en el pie? Porque Ana Francis Moore, digamos, todo bien con ella en el mundo del cabaret, pero sí es alguien que es muy del mundo del cabaret. Entonces, y de un cierto cabaret que es heredero de Jesús Rodríguez y Liliana Sí, sí, Felipe, sí. que es heredero de la carpa mexicana, que es hiperpolitizado, que tiene, digamos, otro sellito en su acta de nacimiento que viene de un cabaret berlinés hiperpolitizado, y que cuando pone a un director cabaretero al nombre de la Casa del Poeta y dice que ahí se va a fundar un cabaret, pues sí suena a que va a llevar agua a su molino, no necesariamente a que va a ser un uso patrimonial de eso. Digo, de hecho, ella tiene su cabaret, que es El Hábito, que es un cabaret privado, el Vicio, perdón, que es el que era El Hábito antes y que es un cabaret privado. Pero sí suena a que, pues digamos, fue lo que se le ocurrió a partir de su mundo y que a lo mejor pues no fue a preguntar mucho qué pasaba en el mundo de la poesía. Eso es lo que yo creo que fue un error. O sea, creo que el error aquí tiene que ver, insisto, con un problema de nomenclatura y de historia. Si hubieran, y yo creo que sí debieron de haber hecho una mínima consulta al gremio, al mundo de la poesía, y decir, bueno, a ver, efectivamente sabemos que quizá no está relacionada la Casa del Poeta con las realidades que están sucediendo en la poesía contemporánea o con algunas de las escenas de la poesía contemporánea, ¿no? Porque el círculo de poesía se podría parar aquí y decir, no, pero nosotros también somos la poesía contemporánea y estamos haciendo cosas como tenemos una librería, tenemos una editorial, etcétera, ¿no? Y el mantelito verde tiene su razón de ser y su lugar, y López Velarde también. También, bueno, ok. Pero el asunto es, y creo que eso es muy claro en lo que está pasando, sobre todo en los medios, para un observador atento, es que en realidad es como la Secretaría de Cultura, el Comité en Defensa de la Casa del Poeta y la gente que está en el círculo de poesía, ¿no? Que iba a ser la cátedra, y los vecinos, ¿no? Por ahí, pero todo el resto de la escena poética y de la comunidad poética ni siquiera se ha levantado. Quizá firmó, ¿no? En la carta para que no le cambiaran el nombre y la vocación, pero no estaban ahí en las fotografías, en los videos que salieron, no están todo ese grueso de poetas, que pueden ser muchísimos más de los que estaban ahí, que no dijeron ni pío porque no sienten la Casa del Poeta como si fuera suya. Eso es importantísimo. Y ahí, nada más de la Secretaría, creo que les faltó la mirada, o sea, como la hondura y la mirada de haber hecho una mínima investigación, una invitación a algunos poetas de distintos grupos y generaciones a ver qué querían que sucediera con la Casa del Poeta. Entonces, al poner un cabaret y decir, vamos a hacer aquí un cabaret, vamos a cambiar el nombre, pues es como si se hubieran puesto la soga al cuello. Y obviamente cuando empezó todo es porque, bueno, se ha convertido también casi en un universo de talibanes, ¿no? O sea, hay como voces así donde de pronto el comité ya decidió uno salirse del comité, otros se habían vuelto como voces más presentes, ¿no? Y de pronto vemos que hay una desconexión y un talibanismo absoluto entre todas las partes. Es que yo te diría que hay varios problemas. Uno, el cabaret y la poesía tienen una relación. Sí, sí tienen una relación. Por supuesto, la poesía es una de las artes consustanciales al cabaret desde, pues, como vemos, el futurismo soviético, el dadaísmo, etcétera. Pero no sé si es, digamos, tan la vanguardia de la creación poética del cabaret en 2026 no, es que como en 1915. No, por supuesto, ese es el problema. El problema es que si lo hubieran dicho, si hubieran puesto que era un espacio interdisciplinar donde se iba a abrir, o sea, que por eso digo, tiene que ver con cómo planteas el proyecto. Sí, voy a hacer slams, jams, videopoesía, no un cabaret político nada más. A eso se leía. O sea, parecía que al cambiarle el nombre de Casa de las Palabras, en realidad lo que estaban haciendo era llevar agua a su molino, ¿me entiendes? Y quizá tenían una buena intención, o sea, no dudo que quizá tenían una buena intención. Sin embargo, la Casa del Poeta lleva 30 años presentando mal, bien, regular, muy conservador, absolutamente conservador, etcétera, a la poesía de este país, y han pasado por ahí Raúl Zurita, ¿no? O sea, N cantidad de autores. No sé si Levi Vicuña, por ejemplo, que nunca le invitaron, pero sí muchos otros poetas, porque claro, el asunto aquí es, ¿qué haces con un universo de la poesía que es más diverso? Siempre fue diverso, ahora es más.
¿Y por qué es más? Porque es más visible, porque tenemos todas las redes y todos los medios. Y porque la poesía está empezando a vivir en las redes, muchísimo. Por supuesto. La poesía está ahí, te guste o no, y esa es otra cosa. Tú puedes, porque he oído las declaraciones de los poetas, digamos, mayores y de mi generación y mayores, diciendo que la poesía que se escribe de jóvenes es malísima, que no tiene nada que ver con la verdadera poesía. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es la verdadera poesía? Porque Rimbaud o Baudelaire, el propio César Vallejo, en el momento en que escribían, para algunos editores les parecía verdaderamente una basura. Y les parecía que estaban haciéndole daño al lenguaje, como un editor le escribió a Vallejo y le dijo, señor, usted tírese a las vías del tren porque lo que escribe, o sea, Trilce, es verdaderamente una decadencia del lenguaje. Y ve a Mayakovsky con sus antecesores. Por supuesto. Entonces, creo que tendría que haber una... Porque claro, los del comité, algunos se han proclamado de que no debe haber nada de interdisciplina ni ningún tipo de espectáculo sonoro, musical, performático, nada, porque es una casa dedicada a la poesía. Y entonces yo me pregunto, perdón, ¿de dónde creen que viene la poesía? Bueno, pero además las poesías, digo, las ya poesías, si claro, quieres, por supuesto. Y cuando digo las poesías no es los poemas, sino las distintas poéticas, las distintas tradiciones, los distintos ecosistemas. A ver, creo que el primer problema entonces, digamos, reside en decir el cabaret lo va a solucionar todo, pues porque el cabaret incluye todo. Sí, pero no. Pero no. Es decir, porque el arte sonoro pues, no está figurando en el cabaret, porque el spoken word no está figurando en el cabaret, porque el slam no figura en el cabaret, porque los jams poéticos no tienen un lugar en el cabaret. Es decir, son otras vertientes y otras tradiciones del hecho poético. Pero más allá de eso, diré en descargo de la Secretaría de Cultura que reaccionan rápido y reculan. Y dicen, está bien, ahí mueren. Nosotros nomás decíamos que se llamara Casa de las Palabras, pero ok, quieren que se llame Casa del Poeta, le ponemos Casa del Poeta. Por cierto, tampoco fetichicemos demasiado ese lugar. Era una vecindad en la que tenía un cuarto López Velarde. Sí, o sea, no es que fuera... No es que era toda su casa. Si no era su casa suya de su propiedad, era pobre López Velarde y compartía el cuarto con su hermano y toda la cosa. Bueno, pero más allá de eso, dicen, ok, y no hacemos un cabaret. Pero en ese momento sigue, digamos, un poco la furia de los poetas que llegan y dicen que empiezan, digamos, con un discurso que acusa a la Secretaría de Cultura de tener ideología de género, bajan una bandera de la diversidad sexual y dicen que la Secretaría quiere dedicar esto a la poesía queer, afrodescendiente y en lenguas originarias. A ver, no, la Secretaría de Cultura es un poco atorrante y machacona con la cosa de la afrodescendencia, las lenguas originarias y lo queer, pero no parecía la intención de la Secretaría de Cultura consagrarlo a eso. Era el mes del orgullo, ¿me entiendes? O sea, yo creo que debería ponerse banderas cada tanto de cada cosa. O sea, a mí no me pareció que se bajara la bandera. Creo que también digo, poesía queer, pues desde Safo de Lesbos, bueno, ¿verdad? O sea, creo que ahí fue un error y no sé si fue tergiversada, digamos, como algunas de las cosas que se dijeron, pero sí bajarla, o sea, no, creo que ahí sí fue un error total y creo que al contrario, nosotros siempre nos preguntamos por qué no ponían las bocinas de Casa del Poeta hacia afuera para que las lecturas de poesía se escucharan o por qué no usábamos los pasillos para hacer performance. Nunca pudimos. Bueno, yo lo digo a título personal, nunca pude. Es decir, tú llegaste a proponerlo y no. En algún momento y como que no era muy del agrado. Entonces me di por vencida y hace muchos años, no ahorita, no en estos últimos años, sino hace muchísimos años. Y es por eso que todo lo que pasaba con Motín Poeta sucedía en el ECO o sucedía en el Museo Tamayo o sucedía en otros muchos lugares que tenían esa apertura y que tenían ese roce entre el arte contemporáneo, la poesía, la música, la experimentación y que entendían que podían convivir con mucha naturalidad. Y creo que ese es el gran problema que está pasando en Casa del Poeta, que esa apertura a la baja y alta poesía o la mala poesía o lo que tú supones que es la mala poesía, ¿no? O sea, que si no has leído toda la literatura no, en lengua castellana, entonces no eres poeta, porque también he oído así de que ya no leen los jóvenes, pero escriben y de pronto hay gente muy joven de la cual el Sacros me ha dicho, esta poeta es muy buena. Y es de las poetas más radicales queer que yo conozco y que
Está en Perra 666, por ejemplo. Bueno, Elsa fue una poeta radical Por en su supuesto. momento y fue una poeta pop en su momento. También. Digo que le escribía canciones a Angélica María, pues. Entonces, ¿de dónde pensamos que la alta poesía máxima tiene que ser lo que yo escribo o lo que se parece a mí? O las poéticas que se supone que son las poéticas, digamos, de altura. Ahora, la otra cosa que me parece baratísima de la discusión es esta cosa que se acusan de que si tú eres panista, que si tú eres trompista, que si tú no sé qué. Bueno, eso ya es verdaderamente una cosa terrible, porque ahí podríamos hablar de cómo esos grupos de poetas que te insisto que son de parcelas de poder se han ido con los distintos gobiernos de los distintos partidos, siempre y cuando le den pequeñas parcelas de poder y dinero para hacer sus proyectos. Pero a ver, yo lo que te diría es que estamos ante un microcosmos de los problemas políticos mexicanos y específicamente políticos. En poesía, pero también en poesía, pasa. Sí, lo cual es un poco surrealista. Sí, pero déjame empezar por el asunto. A ver, ¿qué hace la Secretaría de Cultura de la ciudad? La solución, digamos, fácil del político morenista, priista, panista, periodista, mesista, de donde quieras, que es: híjole, ya me estalló aquí la bomba. ¿Qué hago? A ver, tráiganse a unos que tengan cara de que sí son. A ver, Círculo de Poesía. Todo bien con Círculo de Poesía. Es una revista súper respetable, es una editorial súper respetable. Tienen una alianza con Visor, que es una editorial española súper respetable. Tengo muchos amigos y muchos no amigos que han publicado en Círculo de Poesía, pero es otra vez un pedacito del ecosistema poético mexicano. Exacto. ¿Por qué Círculo de Poesía y no Almadía? ¿Por qué Almadía y no Motín Poeta? O Motín Poeta, claro. Es decir, ¿quién decide que Círculo de Poesía es la buena? Pero bueno, también compadezco a los de Círculo de Poesía porque pues les echan ese trompo a la uña. Ahí llegan y entonces ya bueno, ya hay un poeta que incluso dice: yo bajo el poema que tenía publicado en Círculo de Poesía porque no voy a seguir publicando con Círculo de Esquiroles. Oye, yo he hecho muchos proyectos para el Estado mexicano con partidos de toda índole y eso no me hace un Esquirol ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, nomás me hace un señor que hace un trabajo profesional igual que a ti. Claro. Es decir, creo que ahí viene, digamos, primero un síntoma de la polarización, porque además los de Círculo de Poeta les contestan panistas y los acusan de usar un megáfono como Lili Telles. Caray, los megáfonos sí son un poco anteriores a Lili Telles también. No hay finalmente ahí, digamos, como un microcosmos de la polarización política del país. Absolutamente. Yo creo que hay una polarización y que son, y vuelvo a insistir, como pequeños grupúsculos, pequeños grupos, ¿me entiendes? De que están ahí peleándose, y la poesía está en otro lado. La poesía está pasando en otro lado. La poesía está pasando por los open mix, la poesía sigue pasando en las lecturas que hace la Americana. O sea, la poesía sigue pasando y se sigue escribiendo en los talleres, en los laboratorios, se hace en Winona, en Instagram. No, por eso, en todas las redes, pero también en espacios físicos, porque se ha vuelto muy importante la presencialidad. Entonces, justo si es tan importante la presencialidad, la Casa del Poeta tendría que tener un programa no solamente de presentaciones, sino un programa que abarque, ¿no?, ciclos donde se aperture el espacio a open mix, a el spoken poetry, a una cosa queer, a una cosa afrodescendiente, a toda esa pluralidad de voces. Y a López Velarde y el Mantelito Verde también. Y a la investigación. Pero tú no puedes exigir que el director de la Casa del Poeta sea un especialista solamente en la obra de Ramón López Velarde, punto, san se acabó, ¿me entiendes? Sin que tenga también la apertura y la dimensión de lo que está pasando en el mundo. Porque ahora estamos conectados con el mundo. No es solamente la poesía mexicana, es la poesía mexicana que está conectada y relacionada con el resto de sus pares en muchos lugares del mundo. Y eso se les olvida. Y de pronto ves una beca como Dislexia que está haciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León de poéticas experimentales, que acaba de cerrar, que llegaron más de 400 y trabajos nacionales. Estamos viendo cómo la Casa de la Poesía está haciendo un proyecto de poéticas expandidas y poesía expandida con la Casa del Lago, que se está sucediendo ahora y que va a pasar los próximos años. ¿Dónde está la Casa del Poeta? ¿Dónde está el Círculo de Poesía? ¿Dónde está la Secretaría de Cultura viendo eso que está sucediendo? A ver, yo te diría también que hay una cosa que habría que tomar en cuenta y que casi voy a atribuir a un sesgo generacional de todos.
Yo creo que nuestra generación estaba acostumbrada a que la poesía era como el pariente pobre de la literatura, digamos. O sea, estábamos acostumbrados bueno, los novelistas. A los novelistas los publicaba Alfaguara o Joaquín Mortiz o Anagrama en una de esas, o Sexto Piso. Después, los cuentistas, bueno, pues más o menos, pero ahí había concursos de cuento de vez en cuando y se leían los cuentos. El teatro, bueno, pues de vez en cuando se representaban las obras y entonces aparecía Drama Fest y hacíamos una convocatoria de textos dramáticos. Y la poesía siempre era como, pues nosotros aquí, pobrecitos, tirando 500 ejemplares que nadie compra, vendiendo nuestros libritos en ferias. Pues, a ver, es que yo creo que tú eres una de las responsables de que eso ya no sea así, pero que luego tuviste un gran aliado que fue la revolución digital. Gracias, es decir, gracias a los dioses poéticos. Claro. Es como el cortometraje en mi generación. Pues en mi generación era los cortos, pues a ver si en el cinematógrafo del Chopo te lo proyecto. No, a ver, ahora los cortos viven en YouTube, viven en Instagram, viven en TikTok y los ve todo el mundo. Pasó un poco lo mismo con la poesía, es decir, la poesía ya no es la rimada del banquete literario, ¿no, Rocío? Para nada. Vemos, por ejemplo, lecturas que yo siempre, alguna vez hice una lectura con Natalia Pérez Turner, la cual amo y me da muchísima pena que sea una de las mejores chelistas del país. Hicimos una lectura de poesía junto a uno de los codos en el Munal, porque había un proyecto de lecturas de poesía junto a algunos de los codos del Munal. Desapareció. A mí me parecía increíble ese ciclo. El Prado hace lo mismo con poetas y con actores y actrices. Y yo digo, bueno, ¿por qué tenemos a la poesía como, bueno, que se destacen todos los poetas por allá, porque los museos de arte no estamos relacionados con ellos, aunque hay muchísimos autores, muchísimos artistas que utilizan el lenguaje poético y la poesía, como Jorge Méndez Blake, ¿no? Que tiene como una de las piezas que te podías llevar en su retrospectiva, y que yo la tengo y la regalo a algunos que tenía, que dice, defenderé la poesía. Y para mí es importantísimo defender la poesía desde su multiplicidad. Y creo como Jorge Méndez Blake, que tiene obra expuesta en todos los museos del país y en el restaurante del lago, también, el lago Algo. Es decir, realmente la poesía ya no es un hecho marginal. No lo es. Y sí. No lo es y sí. A ver, lo que es, digamos, una de las bellas artes y es tan marginal como el arte contemporáneo. Así, y creo que también esa idea de que no se vende la poesía sí se vende, la poesía tiene público, pero efectivamente, cuando estamos hablando, es importante, de una institución como la Casa del Poeta, porque es una señora institución que tiene 30 y tantos años o 30 años, estamos hablando de una institución que debería tener un programa de formación, un programa de publicaciones y un programa de difusión de la poesía mucho más vasto, robusto y amplio que el que tuvo. En su larga historia, ¿eh? ¿Qué sí necesita la poesía hoy? O sea, a ver, si yo en este momento toco madera, pero me nombraran secretario de Cultura de algo y yo te nombrara subsecretaria de poesía, ¿cuál es la política pública que se necesita para, y no voy a decir fomentar, no voy a decir promover, porque no sé si es eso lo que necesitan, sino para acompañar la poesía? Yo creo que lo más importante y por la cual soy una defensora absoluta y creo que la poesía es importantísima porque permite una imaginación poética y porque permite la metáfora. Es decir, que entiendas que más allá de tu realidad ahorita que estás aquí viviendo, hay otras realidades. Y esa capacidad que tiene yo, que voy mucho a dar conferencias a preparatorias, etcétera, con jóvenes, cuando les dicen, viene la poeta, que dicen, qué hueva, sí, Dios mío, ¿por qué nos van a meter una cosa de poesía? Cuando pasa y entienden que la poesía es también un poema de Paul Celan como Shibboleth, que es también una pieza de Doris Salcedo que cruzó la Tate Gallery con una herida, grieta de no sé cuántos metros y que eso significa la idea de la diferencia y por qué es importante la lengua, la forma en que hablamos, la forma en que decimos las cosas, la forma en que nos expresamos, el acento, las notas del acento. Ahí a los chicos se les abren las pupilas y dicen, ¿cómo? ¿Eso es la poesía? Eso es la poesía. Es importante la imaginación poética. En ese sentido, a lo mejor lo que necesita la poesía es, yo creo que dos cosas. Uno es, creo que un lugar más destacado en la currícula escolar. Sí. Es decir, creo que, digamos, la Suave Patria está muy bien y todo bien con López Velarde, pero a lo mejor hay poemas que interpelarían más, digamos, el pensamiento crítico y la puesta en abismo de quienes los leyeran. Y yo creo que eso sería, digamos, deseable por una parte.
Y creo que otra parte tiene que ver con, digamos, pues creación de públicos un poco en esta lógica de leer es sexy, ¿no? Leer es sexy y la poesía te lleva a muchos lugares y no es aburrida y puede ser profundamente divertida y puede ser profundamente tu mejor compañía y puede ser también una cosa que te salve ante a lo mejor la tristeza o de que te salve ante la desesperanza, que puede ser que un joven diga, yo nunca voy a poder tener un trabajo como lo tenía, no sé, mi padre o tal, porque pues la IA, porque aparte están bombardeados y hay una depresión, ojo, hay una depresión en la juventud en general y un sentimiento como de que para qué sigo estudiando y para qué sigo haciendo esto si en realidad no hay como mucho futuro. Y creo que la poesía lo que te permite es entender que sí hay futuro, mucho futuro, y que el futuro está justamente en la imaginación. ¿Y qué necesita la Casa del Poeta? Pues necesita un consejo o alguien, un grupo de personas. ¿Cómo integras ese consejo? Pues Porque mucho ya más salieron. plural, ¿eh? No, no nada más con el comité de defensa de la poesía y con Círculo de Poesía y con los colonos. O sea, yo sí creo que debería haber una pluralidad de 9 entidades, o sea, de 9 poetas de muy diversas entidades, o sea, de muy diversos acercamientos a la poesía, y que se pensara realmente qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que sí se puede. No creo que sea una buena idea darle a una sola persona o a un solo grupo como el poder sobre la Casa del Poeta. Y qué bueno que estalló todo esto de la Casa del Poeta, porque entonces pone una vez más en la opinión pública esto. ¿Qué es la poesía? ¿Qué estamos haciendo con los espacios institucionales? ¿Qué va a pasar, ¿no? Con todo este universo donde estamos viendo que también hay una ruptura generacional absoluta, donde a lo mejor poetas de otras generaciones más grandes e incluso de la mía y más jóvenes no entienden lo que está pasando con gente que tiene 20, 23, 19 años y que están escribiendo increíblemente bien. ¿Qué haces con eso? A ver, yo creo que también hacen falta mecanismos de financiamiento de Bueno, vocaciones poéticas. evidentemente. Quiero decirte que en ese sentido, pésimamente mal comunicado, y no sé si estaba instrumentado como una buena política pública, pero la idea de el café bar Las Hormigas con horario ampliado si lo quieres, o el cabaret si no es un cabaret como de Bertolt Brecht, sino es una cosa, digamos, que fomente la interdisciplina de la producción del hecho poético. Podría ser una buena idea si eso hubiera terminado financiando Por supuesto. residencias poéticas, O ediciones, publicaciones claro, poéticas, publicaciones, por supuesto. pero digamos, vamos a hacer un cabaret. Bueno, pues haga usted un cabaret si quiere en un local que rente usted. Pero digamos, lo que hacía falta era un modelo de negocio. Y cuando digo un modelo de negocio, Sí. no me estoy refiriendo a privatizar eso y hacerlo rentable, sino me estoy refiriendo a un modelo de autogenerados que permitiera que la Casa del Poeta, como tantísimas casas dedicadas a la creación literaria, pudiera financiar residencias poéticas, ediciones poéticas y otros hechos poéticos, a lo mejor performances, a lo mejor videopoesía. No, álbumes de poesía sonora, o sea, porque la poesía sonora está ahí, o sea, hay una cantidad de producción poética, digamos, que está el libro y tiene fotografía. O sea, a mí me impresionó muchísimo este concurso de poesía experimental que se hizo desde Monterrey, Dislexia, que salió justo y que de pronto dices, ¿cómo es posible que haya tantos nacionales y que hay de todo, ¿no? O sea, que hay gente que viene de poesía, de dramaturgia, etcétera, que se acercan al ejercicio de lo poético desde la experimentación. O sea, quiere decir que sí está pasando algo en este país, que están moviéndose otras olas y otras aguas en la poesía contemporánea mexicana y que hay que darle oído. O sea, hay que ponerle, esas disidencias no son solamente las disidencias sexuales o de género, etcétera, sino son las disidencias a la propia poesía ultraconservadora, ¿no? Y en conserva, que también hay que erradicar. O sea, que hay que mover de ahí, hay que desplazar, hay que desempeinarse un poco, hay que quitarse un poco ese gel, ¿no? Del cabello. Es también esta cosa tan talibán, ¿no? Que hay, de tiene que ser así o si no, no es. O sea, yo sí creo que la Secretaría de Cultura tiene que mediar con estos grupos de poetas y no darle a ninguno de los grupos que están ahorita la dirección de la Casa del Poeta. Así de radical te lo digo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que además ha escalado el conflicto a tal grado que eso es plural o no será. ¿Eso es plural o no será? Si eso no incluye a alguien de Círculo de Poesía, a alguien del colectivo en defensa de la Casa López Velarde, comité, claro, y a otras personas que vengan de otras tradiciones y otros rumbos completamente distintos, no va a avanzar. Sí, y no va a avanzar. Y ojo, que para la Secretaría de Cultura, vamos a decirlo, si
yo con mis inteligencias que puedo pensar que el mejor aliado que tiene para deshacer este entuerto es la paciencia. Porque si no se llega a un acuerdo, la gente se cansa. Y así como se han ido bajando algunos poetas del comité, la gente se va a ir cansando. Quedarán 3 talibanes y luego. Entonces, sí es importante que la comunidad poética extendida y expandida, o sea, sí se haga presente, también creo eso. O sea, somos muy de que, bueno, 5, fueron 100. Bueno, de esos 100 quedan 20. De esos 20, ahorita, en realidad, ahorita los que van ahí son 5. Te voy a decir qué creo que va a pasar. Lo que creo que va a pasar es que se va a enfriar y vamos a regresar al business as usual y la casa del poeta va a seguir siendo un lugar un poquito irrelevante. O sea, lo que se perdió fue una oportunidad para hacer un centro de promoción de la poesía. Pero hay otros. ¿En dónde están pasando hechos poéticos relevantes en México hoy, Rocío? Es decir, si de pronto alguien nos escuchó y dijo, mira, la poesía no es solo López Velarde, hay otras cosas, como qué espacios vale la pena frecuentar, y te lo pregunto, digitales y presenciales. Bueno, hay muchísimos espacios, o sea, en presenciales, insisto, está toda esta red de editoriales y de librerías independientes que hacen unas cosas increíbles y que son así. Las lecturas en la Americana, La librería americana, en la Colonia Condesa, tienes que reservar. O sea, hicimos entonces una lectura con más libros, Mejor Futuro, y o sea, estaba llenísimo, ¿no? Y la gente quiere leer. Había un open mic en el cual tú te apuntabas. Está la Americana, la librería Polilla, Venas Rotas, que es una tienda de discos en la Roma que hace muchísimas cosas también con improvisación y poesía. Está Sinestesia, que es otro espacio también que hace cosas de poesía, ¿no? Con músicos e improvisación. Todo esto lo vamos a poner las recomendaciones sí, no. O sea, en la está cuenta. Venas Rotas, Sinestesia, está la librería Polilla, está Casa Tomada, que a mí también me parece, porque Casa Tomada tiene un programa de formación y tiene una serie de lecturas del Fondo de Poetas Mexicanas que hace cada mes, y va una poeta y habla sobre su obra y se venden sus libros, ¿no? Entonces, que eso es en alianza con la Universidad del Claustro. Y está Casa Tomada, bueno, Utópicas, que me parece también un lugar que lo ha hecho increíblemente bien. Y hay pequeñas librerías, ¿no? Que también hacen su lectura. Está la librería Bonilla. O sea, es increíble que estén todos este grupo de librerías y editoriales como Literal, editoriales, bueno, está Literal, están las editoriales que Polilla misma tiene ediciones, Utópicas tiene ediciones. O sea, bueno, Elefanta, Dharma. O sea, estamos hablando que todo el universo de la poesía más interesante se está haciendo de manera independiente en estos espacios. Y en Open Mix, de pronto aparece un Open Mix en Winona, que a mí me parece un lugar que lo ha hecho muy bien, hace pequeñas publicaciones, hace ciclos de poesía, ¿no? Y lleva 1 año y medio y se ha vuelto también un epicentro de donde se hacen lecturas de poesía, ediciones, música, experimentación sonora, etcétera. Y hay otro lugar también que se llama Piso 7, que está en Serapio Rendón, que lo lleva Morris, ¿no? Este artista de cine expandido, donde también hacen cosas de poesía y cine expandido. Entonces, si te hicieras un mapa en la ciudad y te pusiera todos los puntos, hay lugares en toda la ciudad que están sucediendo cosas súper interesantes de poesía en muchos registros. ¿Y en la esfera digital? En la esfera digital, bueno, tienes a la N, o sea, bueno, aparte de la revista de lo del Círculo de Poesía, pues hay una cantidad de revistas, o sea, muchísimas. Está Zancada en Argentina, está Senda, que publica también poesía, está otra que se llama Caja Blanca, que es un espacio en Argentina que publican sobre todo a poetas que tienen esta cosa como interdisciplinar, ¿no? Y de otras revistas está, ¿cómo se llama esta? Bueno, Senda, Círculo de Poesía, que es más conservador, pero que está bien. Se me fue ahorita el nombre. Vallejo and Company. Vallejo and Company, que también publica. Y la página de Lyric, que es una página alemana que tiene traducciones y los originales y te ponen videopoesía, poesía sonora, etcétera. O sea, como que esta idea de que el poeta es solamente unidireccional, un creador que solo trabaja con lenguaje, está cada vez más borrándose y abriéndose, pues un poco como también lo que hace Anne Carson. Anne Carson es una poeta que escribe, pero hace performance, pero también tiene una cosa escénica. Chantal como Malard, lo que hace Rocío Cerón. Sí, o Chantal Malard, ¿no? Chantal Malard, que tiene una pieza también performática, Bartolomé Ferrando. Nosotros tenemos un grupo que se llama Language is a Virus,
donde están Felipe Cusen, Martín Vaquero, que son poetas chilenos que hacen todos cosas con interdisciplina, Bartolomé Ferrando, Carlos Cosiña de Chile, Tania Favela, o sea, como muchos poetas de todo el mundo, donde somos como 100 poetas que estamos haciendo desde muchos lugares del mundo, Montenegro y Fischer, que es chileno y inglés, ¿no? Cosas de poesía con muchas dimensiones, en muchos espacios, y lo mismo los ves en la India, en Berlín. Entonces creo que hay que pensar que la poesía tiene otras formas de moverse en el espacio digital, pero también en la presencialidad, y formas, ojo, de financiarse. No solamente existen las becas del FONCA, no solamente existen los minúsculos apoyos que puede dar la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque ya no hay PECDA, también hay que decirlo, no hay PECDA en la Ciudad de México. A ver, te voy a decir, pues cada vez resultan más atractivos para patrocinadores estos eventos poéticos. Claro, por supuesto. Más Libros, Mejor Futuro patrocinó una serie de lecturas en Americana y está patrocinando lecturas, ¿no? Justamente de poesía, y hizo grandes festivales de poesía en San Luis Potosí, en el Metro Insurgentes. O sea, cosas que de pronto los propios poetas decían, como los de la Casa del Poeta, de pronto decían, no, pero ¿por qué leen en el Metro Insurgentes con actores, no? Como si leer con un actor y que el actor leyera tu poema y tú el poema fuera una cosa vulgar. Sí, a ver, pasa de entrada por redefinir qué es poesía en el siglo XXI. Creo que es la primera pregunta que no están haciendo, no la Secretaría de Cultura, pero tampoco los poetas. Yo creo que debería preguntarse qué es la poesía y hacia dónde estamos abriendo a los públicos, porque todo es una cosa tan intestina que se les olvida a todas las partes, por lo menos que están en estas sesiones de la Casa del Poeta, se les olvida el público, los lectores. ¿Dónde están esos lectores? Esos lectores están en esas pequeñas librerías, en esos espacios independientes, están en los open mix, están en los fanzines, están en las pequeñas ferias de editoriales independientes, están en la Curimansuto cuando abren a las ferias, ¿me entiendes? A las ferias de libro de arte, libro de artista, están en Exit, en la librería Exit, están en otros lugares y no están ahí esos lectores tampoco. Hay muchos lectores que votaron para que no le cambiaran el nombre, pero en realidad muchos de ellos ni siquiera han ido a Casa del Poeta. No, ni siquiera son lectores de poesía. O ni siquiera son lectores de poesía. A ti, tus lectores, Rocío Cerón, ¿en dónde pueden encontrarte en redes sociales? A mí me pueden encontrar en @laobservante en Instagram, en @diorama Rocío Cerón en Facebook y en mi página que es rociocerón.com. Y yo tengo liberado una antología que se llama Anatomía del Nudo, que está en Poesía Mexa, entonces lo pueden bajar, así literalmente lo bajas, y están todos los álbums que he publicado hasta el momento, que son 3 álbumes de poesía sonora. En Spotify. No, están en Bandcamp, en una editorial que se llama Subunda Records, pero es gratuito. En Bandcamp. En Bandcamp los bajas, los puedes escuchar, y yo creo que la poesía pues también tiene esa cosa que se libera, ¿no? Que yo creo que también hay que liberar los contenidos, y que hay otras maneras en las cuales te puedes ganar la vida, pues todos damos clases o damos conferencias, etcétera. Pero la poesía tiene una vida que a veces no pasa por las instituciones. Y si hay una institución como Casa del Poeta tiene ahorita, como bien dijiste tú, la capacidad no solamente de renovarse, de repensarse y de repensar justamente cómo es que llegó a ese punto donde tenía, sí, unos ciertos lectores o un cierto público, pero un enorme público y una enorme pues cantidad de lectores de poesía o de gente que está escribiendo poesía que ni siquiera se ha parado por Casa del Poeta, de los más jóvenes. Rocío Cerón, gracias por habernos ayudado a complejizar lo que de por sí era ya pinchemente complejo. Gracias a ustedes también. Ahí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Publico en El Heraldo de México los miércoles y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren escuchar podcasts. Bueno, ¿cómo se habrá popularizado la poesía? Que hasta este año yo publiqué mi primer poema y lo publiqué en un balón de fútbol. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.